Muy bien, muy buenos días nuevamente. Una segunda técnica de comunicación muy importante y que es muy utilizada por nosotros los conciliadores eh, son las preguntas. Usted tiene que preguntar para enterarse, para entender mejor el problema, para saber las circunstancias y, por qué no también, para escuchar las propuestas y la versión de cada uno de ellos respecto de la situación. Entonces, tenemos siempre la idea, y que es cierta, que cuando preguntamos lo hacemos con la finalidad de recoger información, de que nos den algunos datos, ya sean muy amplios, muy concretos sobre un tema. Sin embargo, vamos a ver acá en clase también que también preguntamos con otras finalidades distintas, y a veces las preguntas cumplen, por supuesto, alguna función diferente a la de solamente recoger información, que por supuesto es importante, pero insisto, no es la única función. También debo indicar que las preguntas que uno formula deben ser, en principio, siempre pertinentes. Los abogados que se dedican a algunos temas se darán cuenta que a veces los jueces les corrigen o los corrigen a los abogados. Dicen: tu pregunta ha sido impertinente, reformule. ¿Por qué impertinente? Bueno, acá en nuestro caso, ¿por qué? Porque no está referida al tema que usted está discutiendo, conversando, tratando. Una pregunta pertinente, debe dirigirte a entender mejor el problema del desalojo, por ejemplo. Si desalojo, tu pregunta debe ser tal referida a los meses de deuda, el plazo del contrato, el monto, el precio del contrato, la renta. Una pregunta pertinente está referida al tema en discusión. Si usted hace una pregunta que no tiene nada que ver, es, por supuesto, una pregunta impertinente. Así de simple. Luego también las preguntas deben ser oportunas. ¿Qué significa ello? Que usted debe formularla en el momento indicado, preciso, necesario, no media hora después, no un día después, no, 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 no. Por ejemplo, cuando quedamos en el tema de la deuda, hemos acordado que me va a pagar en varias armadas. La pregunta que usted tendría que hacer es: ¿en cuántas armadas quedaron? Pero esa pregunta no la va a formular pues un cuarto de hora después o media hora después. No. Para que sea oportuna, tiene que ser en ese momento cuando el emisor hace una especie de silencio y de espacio en su alocución. Entonces te dice, no, repito, te dice: hemos acordado acá el señor y yo que me iba a pagar en varias armadas. Y hace una pausa. Y usted pregunta de manera muy tranquila: Señor, disculpe la interrupción, ¿en cuántas armadas quedaron? En cuatro, conciliadora. Ah, ya, perfecto, usted toma nota. Es una pregunta oportuna. También, otra característica es que se deben formular una por una. No junte preguntas. A veces yo veo, me gusta mucho también el tema del deporte. Bueno, soy hincha del equipo del pueblo, ¿no? Y ustedes se imaginan cuál es el equipo del pueblo. Entonces, me gusta mucho a veces ver algunos programas deportivos. Algunos, ¿ah? No todos, porque algunos que también son, disculpen la expresión, esos se llaman mermeleros, cuando levantan a un jugador sin que sea bueno, a un entrenador, etcétera. Es otro tema, ya, pero les cuento. Me gusta ver mucho. Y en las conferencias de prensa hay periodistas que aprovechan su momento y hacen tres, cuatro preguntas juntas. ¿Qué pasa con el jugador que recibió la pregunta o con ese entrenador? Se acuerda de la última pregunta y de repente la tercera, pero no recuerda ni la segunda ni la primera. Entonces, usted, estimado alumno, ahora si se va a dedicar a la conciliación, que espero que así sea, los que se animen,
y los que tengan ese tiempo para hacerlo, haga preguntas, pero haga una pregunta por pregunta, no todas juntas. Señor, ¿cuántos meses de renta le debe? 4 meses. ¿Y a cuánto asciende esa deuda? A ver, 4 por 1.500 serían 6.000 soles. Y así, cada pregunta separada de la otra, de la anterior. No junte preguntas. La cuarta característica o recomendación es que se deberá utilizar un lenguaje claro, un lenguaje sencillo. De repente uno que se dedica a cierta actividad profesional tiene algunas palabras pues en su vocabulario que las pronuncia diariamente, por su trabajo propiamente, pero que son palabras que la gente que está en mi entorno, cerca a mí, en el trabajo, me entiende y nos entendemos. Pero no tiene por qué ocurrir ese entendimiento y esa comprensión con otras personas ajenas a esta actividad. Entonces, cuando hablemos en general, sería mejor usar palabras sencillas, claras, que permitan que todas las personas me comprendan o me entiendan. Que sea esa palabra accesible a todo público, cercana, entendible a todo público. Exactamente lo mismo en conciliación. De repente usted como abogada o como abogado tiene palabras en su vocabulario propias de su profesión. Y está bien que las tenga. Lo que no está bien es que las utilice permanentemente y más aún frente a dos personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de conocimiento de esos términos legales o temas legales. Así que cuanto mejor y más sencillo usted pregunte, va a tener mejores resultados. Las preguntas pueden ser de diferente clase o de diferente tipo. Para ello hemos distinguido aquí en esta diapositiva dos criterios para clasificar a las preguntas. Digamos, como podríamos afirmar y decir, dos criterios de clasificación. De tal manera que las preguntas, de acuerdo con la información que se desea recoger, pueden ser preguntas de dos tipos. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Yo he visto a mucha gente que hace preguntas cerradas y en su mente cree que está haciendo una pregunta abierta. Vamos a ver un rato más para explicarles mejor ese tema. Pero luego hay un segundo criterio de clasificación, ¿no? Un segundo criterio para clasificar a las preguntas. Y ese segundo criterio es de acuerdo con la función que las preguntas cumplen. De acuerdo con la función que ellas cumplen, correcto, las preguntas pueden ser de cuatro tipos o de cuatro clases. Lineales, reflexivas, estratégicas y circulares. Vamos a ver en detalle, con ejemplos incluso, cada una de estas clases de preguntas. Primero vayamos con las preguntas abiertas, ¿correcto? Dice que su objetivo es obtener información. ¿Qué tipo de información? Amplia y completa. Y esto le permitirá al receptor de la pregunta elaborar, pues, desarrollar toda una respuesta. Si yo le pregunto a la parte, por ejemplo, solicitante, ¿correcto? Señor Pedro, ¿cuáles son los hechos que son motivo de su solicitud de conciliación? Esa pregunta que yo acabo de hacer es una pregunta abierta. Le he preguntado cuáles son los hechos motivo de su solicitud, para que él se explaye, desarrolle, me explique.
Una pregunta abierta generalmente empieza con las palabras que están allí abajo en la diapositiva. Profe, ¿cuáles? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Por qué? Son preguntas que permiten que el receptor, insisto, nos explique, desarrolle una idea, se explaye, nos dé una serie de información, etcétera. ¿Cuál es la finalidad que persigue una pregunta abierta? Una pregunta abierta tiene como finalidad lo que viene a continuación. ¿Qué cosa, profe? Por ejemplo, primero, obtener información amplia acerca del problema, de las personas y del proceso. Si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿cómo ocurrieron los hechos? Es una pregunta abierta para que él me explique. ¿Cuáles fueron las condiciones del contrato? Una pregunta abierta. Mm. ¿Cómo se efectuó el pago del precio acordado? Una pregunta abierta. También la pregunta abierta tiene como finalidad clarificar o aclarar la información sobre el problema, conocer las preocupaciones e intereses de las partes y mantener pues una cierta fluidez en nuestra conversación para que ésta sea mucho más ligera y rápida, ¿no? Eso en cuanto a las preguntas abiertas. Los ejemplos, como les contaba, cómo ocurrieron los hechos, qué espera usted de esta audiencia de conciliación, cuáles fueron las condiciones del contrato de arrendamiento, son preguntas abiertas. La segunda clase de pregunta son las preguntas cerradas. De manera muy general, estas preguntas se responden con un monosílabo, con un sí o con un no. Nos permite evitar respuestas ambiguas o evasivas y se busca con ello lograr respuestas concretas con la finalidad de confirmar ciertos datos. Señores, ¿se llegó a firmar un contrato? ¿Sí o no? ¿Se pagó la renta del mes de diciembre? ¿Sí o no? ¿Se contó con la autorización del propietario? ¿Sí o no? Cuando tu respuesta, doctor, doctora, es sí o no, está usted frente a una pregunta, le cuento, cerrada, cuya respuesta, insisto, es básicamente un sí o un no. Pero hay personas, como les contaba hace un momento, que están convencidas creyendo que su pregunta es abierta y no es abierta, sino más bien es cerrada. Profe, ¿cómo así? Cuando la gente pregunta, por ejemplo, ¿podría usted decirme qué estuvo haciendo? Ta, 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 ta. Aunque le parezca a usted mentira, el emisor está convencido que su pregunta es abierta. Si usted va exactamente a la pregunta, se dará cuenta que es cerrada. ¿Por qué? Dice, miren, escúcheme. ¿Podría usted decirme qué respuesta lógica se obtiene con una pregunta que dice podría? La respuesta es sí, podría o no, podría. Ah, profe, entonces el que habló en realidad quería que le cuente, pero no lo preguntó así. Se equivocó, pues. Porque él tenía que haber dicho, señor, dígame usted, ¿qué estuvo usted haciendo? Ta, 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 ta. ¿Qué es diferente a decir? ¿Podría usted decirme? ¿Podría usted contarme cuáles fueron las condiciones del contrato? Sí, sí podría. Cuénteme, pues.
Sí, pero usted me ha dicho si podría nada más. Yo le estoy respondiendo que sí podría. Ah, tiene usted razón, pues. A veces hacemos muchas preguntas cerradas creyendo, convencidos que son preguntas abiertas. Y cuando alguien nos pide reformule, no sabemos cómo reformular. Por eso de repente sería bueno, a ver, voy a animarme acá. Vamos a lo siguiente. A ver, estimados alumnos y alumnas, vamos a ver acá. A ver, estimados muchachos. A ver, estamos en, el tema se llama las preguntas. Las preguntas, dentro del tema de las preguntas, tenemos la clasificación. Dentro de esto, tenemos dos criterios de acuerdo con la información por recabar. De acuerdo con ese criterio, tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Luego tenemos, de acuerdo, segundo criterio, de acuerdo con la función que cumplen. Tenemos, profesor, preguntas lineales, preguntas reflexivas, preguntas estratégicas y preguntas circulares. Estamos trabajando las dos primeras preguntas, las abiertas y las cerradas. Pues bien, sobre las preguntas recomendación, o mejor, recomendaciones mejor, sobre las preguntas abiertas y cerradas. Primera pregunta, primera recomendación. En las preguntas abiertas, evitar el uso de la pregunta, dos puntos, ¿por qué? Cuando ésta pueda ser percibida como cuestionadora o inquisitiva. Una pregunta abierta del por qué tenemos que evitarla cuando se use de esta manera, ¿no? Y pueda ser percibida de esa manera. En su lugar, en su lugar podemos preguntar, dos puntos, ¿cómo así usted tal cosa, ¿no? Otra, explique usted las razones por las cuales ta cosa, ¿no? ¿Cómo así usted, debido a qué también podría ser, ¿ah? Muy parecido a por qué, pero diferente a la vez.
Debido a que tal, 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 tal. Entonces, estas preguntas que yo estoy colocando acá tienen una connotación distinta. Son percibidas de manera diferente. Y la segunda recomendación que yo les haría al respecto es lo siguiente. Número dos, cuando necesitemos recoger información amplia y completa, verificar que nuestra pregunta sea abierta. De lo contrario, tendremos que, entre comillas, abrir la pregunta cerrada. Ejemplo, chicos, para que se entienda a qué me refiero. Ejemplo, voy a presentar una pregunta, ojo, cerrada, que alguien podría pensar que es abierta. ¿Ya? Miren, pregunta cerrada. ¿Podría usted plantearnos una sugerencia para resolver esta situación? Como le decía hace un rato, estimados alumnos, a ustedes, el que está atento se da cuenta que esta es una pregunta cerrada, porque dice, ¿podría usted? Es cerrada porque la respuesta que se admite o es un sí o es un no, básicamente. Entonces, ojo, ¿cómo abrimos la pregunta? ¿Cómo la convertimos en abierta? Pregunta abierta. Dos puntos. ¿Cuál es su sugerencia para resolver esta situación? Ah, profe, ya convertí la pregunta anterior, que era una pregunta cerrada, ya la convertí ahora en una pregunta abierta. Solamente le puse adelante la palabra cuál. Con ello fue suficiente para que yo pueda abrir esta pregunta cerrada. Ujú. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Entonces, ya sabemos, estimado alumno, alumna, que una pregunta abierta permite que el receptor se explaye, nos explique, nos cuente. Mientras que una pregunta cerrada busca que él responda de manera muy concreta, con un sí, con un no o eventualmente con un dato concreto, puntual, una fecha, un monto, un lugar muy concreto. Es por ello que se hace una pregunta cerrada. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, son distintas. Dependerá del momento y con qué finalidad usted la formule.
para que sea mejor que la otra en ese caso en particular, no a priori. No es que antes yo pueda afirmar que una pregunta abierta es mejor que una pregunta cerrada o una cerrada es mejor que una pregunta abierta. Eso yo no puedo afirmar. Lo que yo puedo afirmar es que dependiendo de el caso, la situación, el momento y sobre todo lo que yo quiera conseguir como emisor, como interlocutor, lo que yo quiera lograr va a ser una pregunta más adecuada que otra para ese caso en particular, para ese momento y para mi fin objetivo en particular en ese momento. Insisto, a priori no se puede afirmar que una pregunta abierta es mejor que una cerrada o que una cerrada es mejor que una pregunta abierta. Son diferentes. Eso, ojo, de acuerdo con la información que usted desea recoger. Pero también, pero también se pueden clasificar las preguntas de acuerdo con la función que estas preguntas cumplen. De acuerdo con la función que las preguntas cumplen, ¿correcto? Estas podrán ser, ojo, vamos a ver, circulares, estratégicas, reflexivas o lineales, como les conté hace un momento. Arrancaré con la lineal porque es la más sencilla de explicar por lo que ya expliqué antes. Se van a dar cuenta ahorita a qué me refiero. Regreso a mi pizarra. Vamos a ver, compartir. Esta es nuestra pizarra. Muy bien, profesor. Las preguntas, profesor Díaz, tienen o pueden ser clasificadas de acuerdo con dos criterios. De acuerdo con el primer criterio, estas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Y de acuerdo con el segundo criterio, estas pueden ser lineales, reflexivas, estratégicas o circulares. Me espera un segundo que tengo un temita que resolver, pero me demoro solamente un minuto, ¿ya chicos? Un minuto. Entonces les contaba, estimados alumnos, alumnas, que el segundo criterio de clasificación de las preguntas es de acuerdo con la función que éstas cumplen. En ese sentido, las preguntas lineales que ustedes verán ahí, que dicen preguntas lineales, son muy sencillas de definir. ¿Por qué? Porque corresponden a las preguntas abiertas y cerradas al mismo tiempo. Es decir, las preguntas cerradas y abiertas juntas, las dos, vienen a ser preguntas lineales. ¿Por qué? Porque la función que tiene una pregunta lineal es recoger información, básicamente. Entonces la pregunta lineal ya está, profesor, explicada, porque son aquellas preguntas que tienen como función recoger información sobre el problema. Si es una información amplia, la pregunta lineal es abierta. Si es una información más bien concreta, la pregunta lineal es más bien cerrada. Pero igual son preguntas lineales. Vamos a ir avanzando ahora sí con las otras preguntas que sí no hemos trabajado todavía. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Preguntas circulares. Vamos a ver. Dice, son aquellas que buscan ampliar el panorama de las partes con respecto al sistema en el cual se desarrolla el conflicto, logrando desplazar los pensamientos de las partes hacia contextos, espacios, tiempos o terceros involucrados dentro del problema. ¿No? Una pregunta circular
amplía el panorama. ¿De quién? Del que está atravesando por esa situación, del que está viviendo ese problema o ese conflicto. Le amplía su visión. Miremos un poquito más en detalle. Dice que la pregunta circular se convierte en una herramienta muy valiosa, porque a través de esta herramienta, ¿qué hacemos? Movilizamos a las partes en sentidos distintos, como por ejemplo, lo movilizamos hacia la otra persona en cuanto a su pensamiento, hacia algunos terceros que pueden estar ahí expectantes de lo que ocurra, hacia un tiempo anterior o posterior de repente de la historia. Las preguntas circulares son interesantes y acá les presento algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, cuando se intenta producir algún tipo de movimiento hacia la otra persona, ¿cuál sería una pregunta circular? Del siguiente tipo, miren ustedes, ¿ah? ¿Cómo piensa usted que esto afectará a la otra parte? ¿Cuál es la intención ahí del conciliador? Es que quien recibe la pregunta desplace su pensamiento, al menos por un momento, a su contraparte. Una especie de practicar la empatía. ¿Recuerdan ustedes la empatía? Empatía consiste en ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, una pregunta circular, ya les contaba en la definición anterior, busca ensanchar o ampliar nuestro panorama. Ojo, como parte hablamos, ¿no? Si hablamos como parte, ya sea invitada o como parte solicitante. Esa ampliación del panorama, por ejemplo, está orientada primero a producir un movimiento hacia el otro. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cómo piensa usted que esto le afectará a la otra parte? Pero es posible que una pregunta circular busque incorporar a terceros que no están siendo considerados. Y miren la pregunta, ¿qué pensarían sus hijos de esta forma de visitas? Ojo, los hijos, lógicamente, y usted lo sabe por el curso de familia, los que han llevado familia y los que van a llevar van a aprender en su momento. Los hijos no participan de la audiencia conciliatoria, ¿y usted recuerda eso? Ah, perfecto, los hijos no participan de la audiencia de conciliación. Pero es posible que yo le pregunte a ellos en la audiencia qué pensarán sus hijos sobre este régimen. ¿Con qué finalidad? De ampliar el panorama, en este caso el padre y la madre, que no están considerando de repente el punto de vista de los chicos, que por más que no estén, van a ser los directamente afectados con algunos horarios de visitas. Otro ejemplo, pues han venido dos miembros de la junta directiva de una asociación para hablar sobre un tema pues de asamblea asociados, que son algunos temas conciliables, ¿no? Entonces yo estoy frente a ellos y quiero que ellos amplíen su panorama y piensen por un momento en sus socios. ¿Qué hago? Formulo una pregunta circular y les pregunto, ¿qué dirán sus socios sobre esta propuesta? Ah, profe, se llama también pregunta circular. Seguimos avanzando. De repente, tu panorama o el panorama se quiere que se amplíe, pero ahora se amplíe observando un tiempo anterior distinto, o de repente un tiempo posterior también distinto. Y hago, en ese sentido, las siguientes preguntas. Señores, ¿cómo fue la primera parte del contrato, la primera época, el primer año del contrato, cómo se desarrolló? Estoy intentando que ellos recuerden de repente cosas muy gratas. Claro, esa pregunta sirve si es que ellos dejaron entrever que antes les iba muy bien. Entonces, como antes les iba muy bien,
recordar eso no les va a afectar, al contrario, nos va a ayudar. O de repente puedo también llevarlos a una época futura y preguntarles, ¿cómo se ve usted con este problema resuelto? Ah, profe, una pregunta circular en la cual se amplía el panorama, pero hacia un tiempo futuro, posterior. Sí. Ahora veamos cómo son las preguntas reflexivas y de qué tratan. Ojo, ojo, el nombre lo dice todo, ¿va? Profe, reflexiva, reflexionar, recapacitar, entrar en razón, darnos cuenta de algo, por ahí va. Exactamente. Ahora veamos, por favor, preguntas reflexivas. ¿De qué tratan estas preguntas reflexivas? ¿Correcto? Dice. La función que cumplen es lograr que las partes recapaciten acerca de su actitud o comportamiento, ¿no? Mediante una pregunta reflexiva, lo que se busca, repito, es que las partes recapaciten, entren en razón, reaccionen sobre el comportamiento que están ahora adoptando. A veces, una pregunta reflexiva hace que ellos se den cuenta que lo más conveniente es conciliar y que la conciliación resulta siendo mejor a veces que otra vía diferente u otra vía distinta. La pregunta reflexiva busca, en cierta medida, que las personas eh, analicen las consecuencias de su situación actual en el mediano y en el largo y en el corto plazo. Se les invita a que ellos reaccionen sobre su eh, posición, si están cerradas a ellas y no están evaluando la consecuencia de su comportamiento. Es importante, doctor, que usted entienda que a veces la pregunta reflexiva es mejor hacerlas en privado, con cada parte. Eventualmente, se podría hacer en conjunto cuando la pregunta reflexiva esté dirigida hacia las dos partes. Aquí hay unos ejemplos de preguntas reflexivas, ¿correcto? Miren, señor Juan, ¿cómo afectará a su prestigio profesional el hecho de que se pueda hacer pública esta denuncia? De repente estamos ante un cirujano dentista que según la clienta o paciente ha hecho una mala práctica y que está en la audiencia amenazando con que va a divulgar, va en los medios de comunicación locales, al reportero vecinal. Entonces yo me reúno en privado con cada uno y le pregunto al cirujano dentista esa pregunta número uno. Otro ejemplo, estamos en un juicio de alimentos, no en un juicio, pues no, con la finalidad de evitar un juicio de alimentos y estamos dentro de una audiencia conciliatoria. Y resulta que el señor se mantiene en su posición, que el señor se mantiene aferrado a lo que propone y no cede. Entonces, usted se reúne en privado con cada uno y en esa reunión le hace estas preguntas al señor. Le dice, Pedro, señor Pedro, ¿cómo le afectará tanto en el trabajo como con su nueva familia el eventual inicio de un juicio de alimentos? En el cuarto caso, estamos hablando, por ejemplo, sobre una división y partición de una herencia. Ojo, doctor, doctora, no se olvide que la declaratoria de heredero o la sucesión intestada como tal no es una materia conciliable. Lo que es conciliable es la división y partición de esta herencia, pero no
el hecho de declararte heredero, porque como usted sabe perfectamente, el camino, los únicos caminos son la vía judicial o la vía notarial para ello. Pero bueno, estamos hablando sobre la división y partición, que sí es conciliable, ojo, ¿ah? Y los padres, los hermanos están discutiendo por la casa, por las propiedades, gritándose, insultándose. Usted le hace esta pregunta. Señores, ¿qué pensarían sus padres si los vieran discutiendo de esta manera por la propiedad de su casa? Ah, muy bien. Y la última pregunta como ejemplo es en un caso de tenencia o régimen de visitas o alimentos, y yo les pregunto a ambos, ahí sí a ambos juntos, ¿cómo creen que será el futuro de sus niños si ustedes mantienen este comportamiento? Finalmente, tenemos las preguntas estratégicas. Profe, hemos visto varias preguntas, ¿no? La respuesta es sí. ¿Cómo es una pregunta estratégica? Son aquellas que tienen como objetivo, como función, que las partes salgan del entrampamiento en el pasado, miren hacia el futuro y puedan presentar alguna propuesta de solución. Ejemplos, cómo le gustaría que fuera su relación a partir de este momento, cómo quisieran que se haga el pago de la renta de este mes de febrero. Señor Pedro, ¿qué sugeriría usted? Señora María, ¿qué cambios le haría a la propuesta de Pedro para que usted la pueda aceptar? Son preguntas, repito, doctor, doctora, de tipo estratégica que procuran que las partes salgan de la discusión sobre lo que ya pasó, miren lo que está por venir y planteen, ¿por qué no?, alguna propuesta de solución. Ahora usted, yo quiero que usted practique, que usted haga el trabajo práctico. Así que vamos a hacerlo. Muy bien, la idea de esta parte del trabajo es que usted pueda formular preguntas de cada clase o de cada tipo durante la audiencia conciliatoria. Una pregunta abierta con la finalidad que el receptor de la pregunta nos explique, narre hechos, relate una situación determinada. Una pregunta cerrada, en cambio, para que él sea mucho más concreto, mucho más específico. Por ejemplo, si está al día con el pago de la renta o no, si se ha firmado un contrato o no, si se han considerado, por ejemplo, las mejoras dentro del contrato de arrendamiento como una posibilidad o no. En cambio, una pregunta, por ejemplo, reflexiva, busca que el receptor de la pregunta reaccione, recapacite, entre en razón, salga de su obstinación, está aferrado a una posición y usted quiere que él ceda un poco. Por ello usted dice, la mejor pregunta que le puedo hacer ahora es una pregunta para que él reaccione, recapacite, reflexione. Una pregunta circular, en cambio, busca o tiene como función ampliar el panorama, la perspectiva de la persona que está recibiendo la pregunta. Usted quiere que, por ejemplo, él piense en la otra parte, piense eventualmente en terceras personas, piense eventualmente en otro momento, anterior o posterior. Usted hace una pregunta circular con la finalidad de que el receptor, repito, amplíe su panorama de análisis y vea las cosas, vea la situación desde una perspectiva mucho más amplia. Luego tenemos las preguntas estratégicas. Cuando usted siente o ve que la gente discute de lo que ya pasó, habla todo el tiempo de lo pasado, usted dice, no, 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 no. Yo quiero sacarlos hacia un pensamiento hacia el futuro, hacia adelante, que salgan de ese entrampamiento y que sean capaces de plantear algún tipo de propuesta de solución. ¿Qué pregunta hace? Una pregunta estratégica. Y le dice, señores, ¿cómo les gustaría que se efectúe el pago de la renta a partir del presente mes? Señores,
¿Qué cambios le harían al contrato actual para evitar problemas futuros? Una pregunta estratégica, insisto, tiene como función sacarlos de una pérdida de tiempo, de hablar siempre acerca de lo que ya pasó, y más bien ellos logren mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, a partir de la pregunta que usted le hace. De repente Juan plantea algo y Rosa rechaza de plano la propuesta de Juan. ¿Qué le podría preguntar usted a Rosa? Usted podría decirle a Rosa, señora Rosa, una consultita. ¿Qué cambio le haría usted a la propuesta que acaba de hacer Pedro para que de repente usted la pueda considerar como una posibilidad o como una solución? Y ya ella te responderá. Esa pregunta que usted ha hecho ahorita es también una pregunta de tipo estratégica. Muy bien. Junto con la escucha activa, junto con el parafraseo y las preguntas, tenemos, por ejemplo, también, tenemos como una cuarta técnica de comunicación, el mensaje del yo, conocido también como mensaje en primera persona. A través de este mensaje se dice lo que uno piensa o siente frente a una determinada situación o ante un determinado comportamiento. ¿Correcto? En este mensaje se utiliza un lenguaje asertivo en el que se dice en forma directa lo que uno piensa. Ojo, sin afectar la autoestima de los demás. Ah, perfecto. Entonces, la idea es que usted no ofenda, no califique, no juzgue, no se ofende, coma, no se califica, coma, no se juzga, coma, solo se describe aquella situación o comportamiento que nos hace, que nos hace sentir o pensar de determinada manera.
Ah, mira tú, pues, el mensaje del yo o mensaje. Veamos un ejemplo muy sencillo para empezar el tema. Miren, frente al mensaje en primera persona, encontramos los mensajes en segunda persona, que son muy frecuentes y que no son los más aconsejables. Ejemplo de mensaje en segunda persona. Dos puntos, abrimos comillas, por favor. Miren usted, ¿ah? Un segundo, por favor. Tengo ahí una pequeña temita. Muy bien, muy bien. Ejemplo de mensaje en segunda persona. A ver, por favor, veamos, ¿ah? Usted es un irresponsable, coma, punto mejor, punto seguido. Mami, la próxima vez le envío un memo. A ver, profesor, ¿ese mensaje de qué tipo es, profesor? Ese mensaje es de, les cuento, de segunda persona. ¿Por qué? Porque el que habla está hablando del otro y lo está calificando. Hay un adjetivo ahí calificativo, peyorativo o negativo. ¿Cuál es? Irresponsable. Pero no bastando con ello, hace una pausa y enseguida le lanza una advertencia. Le dice que si esto continúa así, le enviará un documento que siempre para todo trabajador del Estado, al menos, es algo que lo pone nervioso, que es un memorando, un memorándum para algunos. Ese mensaje es muy frecuente, es muy común, pero no es el más aconsejable, no es el mejor, digamos. Tenemos que aprender a elaborar, en cambio, mensajes en primera persona. Lo convertimos en un mensaje ahora en primera persona. Profe, ¿por qué se llama en primera persona? Porque usted habla de usted, de lo que usted siente y no del otro, no de la otra parte. Usted habla de lo que usted siente o de lo que usted piensa, no de lo que siente o piensa o cómo actúa la otra persona. Miren usted, cómo podría convertirse de la siguiente manera. Yo, profe, está hablando de usted, pues, el que está hablando yo, me siento muy molesto. A ver, hasta allí, ¿lo califiqué a él? No. ¿Lo juzgué? ¿Lo etiqueté? No. ¿Atenté contra su autoestima porque le lancé un adjetivo calificativo peyorativo? La respuesta es no. Estoy solamente expresando mi molestia, mi indignación, mi incomodidad. Pero luego va a ser esto mucho mejor cuando le explique a él o a ella por qué.
porque no encontré su informe en el lugar en que habíamos acordado, el que habíamos acordado. Ah, entonces acá es distinto, porque acá no solamente le digo cómo yo me siento, sino sobre todo, y acá viene lo importante, te digo por qué me siento de esa manera. Hay una explicación. ¿Lo amenacé? No. ¿Le advertí? No. ¿Lo cualifiqué, lo juzgué, lo etiqueté? Tampoco. Es un mensaje llamado en primera persona. Se usa en este mensaje un lenguaje asertivo. Se llama pues mensaje del yo o mensaje primera, en primera persona. Muy bien, profesor. Enseguida les presentaré algunos ejemplos más de mensajes del yo y también la estructura referencial de un mensaje del yo. Ya, otros ejemplos. Otros ejemplos, mensajes del yo. A ver, miren, seguro no me he dejado entender. Permítanme, o permítame, mejor no solo, que le explique nuevamente. ¿Cómo es el mensaje habitual que lanzamos casi siempre? Es aquel en el cual usted echa la responsabilidad al otro y, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? No me has entendido. ¿Sabes qué? Eh, Tienes que estar más concentrado. ¿Tengo que explicártelo con manzanas? Ese tipo de comentarios no son mensajes del yo, son más bien mensajes ofendiendo, atentando, afectando la autoestima, el amor propio de la otra persona. ¿Ya? Entonces, en estos mensajes del yo, usted se echa la posible responsabilidad en sí mismo y no en la otra parte. Dice, seguro que yo no me he dejado entender, así que por esa razón, por favor, permítame que le explique a usted nuevamente. Lo normal, repito, lo que ocurre siempre es que usted le diga a él, ¿no? ¿Sabes qué? No me has comprendido. ¿Qué taba eres? Así habla la gente, así se expresa. Número dos, estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana en esta audiencia de conciliación. Estoy muy contento. Profesor, ese mensaje puede ser muy útil y muy bueno en una audiencia conciliatoria, pero claro, apenas comencemos, sí, está perfecto. Apenas comience la audiencia, usted le expresa a las partes su alegría de haber sido convocado y poder ser parte de esta audiencia conciliatoria. Otro ejemplo, más importante que conocer mi opinión es saber qué piensan ustedes dos sobre esta situación. Miren ustedes, yo les cuento algo. Durante las audiencias de conciliación, muchas veces
las partes pretenden ponerte de su lado, formulando a veces una pregunta complicada, a una pregunta que te haga pisar el palito y que con la respuesta usted pareciera que se estaría parcializando con él o con ella. En este ejemplo, mire lo que pasó previamente. La parte le dijo al conciliador, atentos, ¿ah? Señor conciliador, usted ya nos escuchó tanto a la señora como a mí. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre todo lo que usted aquí ha escuchado. ¿Qué cosa quiere él? ¿Qué espera él? Él espera que usted le dé la razón, espera que usted responda algo fortaleciendo su posición. Eso es lo que él está esperando. En cambio, usted con mucha inteligencia y experiencia le puede responder de la siguiente manera. Mucho más importante de conocer cuál es mi opinión, para mí es muy importante saber qué piensan ustedes dos sobre esta situación. Profe, usted sacó cuerpo, ¿no, profe, con esa respuesta? Claro, he lanzado un mensaje él y yo saliendo del aprieto, porque insisto, él o ella quería que usted le responda y le diga, sí, señor, yo pienso que lo que usted ha hecho está bien, porque yo hubiera actuado igualito ante ese problema. Entonces, allí, con una respuesta de ese tipo, ya usted se está parcializando con una de las partes. Y la idea es no hacerlo, o al menos no parecerlo. Entonces, es importante, ¿no? Es importante que usted tenga algún tipo de respuesta, algún tipo de salida. Junto con esto les cuento, estimados alumnos, hay un tema que se llama la estructura referencial del mensaje del yo, que tiene cuatro partes la estructura referencial. Yo me siento, cuando usted, porque, y sugiero. A ver, profe, ¿cómo así? A ver, profe Díaz. Quiero entender esa parte porque me parece muy interesante, profesor, así que explíquenos usted, por favor. Encantado. Yo me siento. ¿Qué va en ese espacio? Ah, va el sentimiento que yo tengo en ese momento. Déjenme ponerlo con otro colorcito acá. El sentimiento. ¿Cuál puede ser, profesor? Por ejemplo, podría ser preocupación, tristeza, molestia, indignación. El sentimiento que yo tenga en ese momento. Cuando usted, profe, ¿qué va? Ah, ya. Usted ahí va a describir la situación o el comportamiento. Porque, a ver acá, ¿qué va? Las consecuencias de dicha situación. Las consecuencias de dicha situación o comportamiento. Finalmente, la sugerencia, usted plantea alguna sugerencia de cambio.
alguna sugerencia de cambio. Muy bien, profesor. Vamos a verlo con un ejemplo, se va a ver mucho mejor y mucho más sencillo. Miren ustedes, ¿ah? Un ejemplo, profesor, completo. A ver, muy sencillo, ¿ah? Miren ustedes, ¿ah? Yo me siento, y acá ponemos lo siguiente, ¿eh? Como yo me siento, vamos a colocar muy preocupado. Ese es mi sentimiento, ¿ah? Cuando ustedes dos hablan al mismo tiempo. Porque no logro entender lo que me dicen y sugiero que cumplan las normas de comportamiento acordadas. Profe, a ver, quiero entenderle. Miren ustedes, ¿ah? Aquí está un mensaje del yo de cuatro partes. Primera parte, yo me siento. ¿Cómo te sientes? Muy preocupado. ¿Cuándo? Ahí usted enseguida va a describir la situación, va a explicar lo que le está haciendo sentir a usted preocupado. ¿Por qué? Enseguida va a explicar las consecuencias de dicho comportamiento. ¿Cuál es la consecuencia de que hablen al mismo tiempo? Ah, la consecuencia es que no logro entender lo que ellos me cuentan. ¿Y qué sugiero? Bueno, sugiero que ellos cumplan las normas de comportamiento a las cuales hemos acordado al comienzo de esta audiencia. Eso quiero. Ah, perfecto. Profesor, ¿y cómo sería un mensaje en ese ejemplo que no sea un mensaje del yo? Sería el siguiente. Bueno, señora María, señor Juan, no actúen como unos niños, pues son grandes ya ustedes dos. María, Juan, vea usted que acá, según mi documento, ustedes son profesionales. No lo parecen. Compórtense como tales. Ah, profesor, ese mensaje está horrible. Sí, pero mucha gente habla así. Y la idea es que aquí usted y yo aprendamos a hablar de manera diferente. Muy bien, yo dejaré una tarea, pero no para que la hagan ahorita, ¿ya? El proceso. Muy bien, Divar, muy bien. Estamos en Google, estamos en págalo.p, págalo.p de Google. Muy bien. A ver, págalo.p de Google. Estamos en págalo.p de Google. A ver, entramos a págalo.p. Nos preguntan, ¿qué pagamos hoy? El curso básico tiene un código que es el 4359, código del TUPA, que está en el TUPA del Ministerio de Justicia. Entonces, yo pongo acá el número 4359. Ahí me sale, dice, acreditación de conciliador extrajudicial. ¿Correcto? Allí entro, allí entro. Dice, registro de tasa, Ministerio de Justicia. 04359, acreditación de conciliador extrajudicial. Seleccione un valor, ahí coloco DNI, DNI. Número de documento, ojo, siempre va a colocar su número de documento, no el de, no el que va a pagar, que es su familiar, su amigo, su secretario del trabajo, su familia, su esposa, no. El DNI de usted. Como José Luis va a pagar ahora, y José Luis tiene en su Yape plata, pero yo voy a pagar con mi Yape, y José Luis luego me va a pagar a mí, vamos a poner el número de José Luis. José Luis, por favor, tu número, José Luis, de DNI, díctame. 02 42 88 88. 02 42 88 88. Te lo repito para no confundirnos ya. 02 42 88 88. ¿Correcto, José Luis? Sí, doctor.
Muy bien. Cantidad uno, monto 181.10. Agregar a carrito. Agrego al carrito, agrego al carrito y acá sale, miren, ve. Tasa, pago, número de pago, primer pago que voy a hacer. Hoy día, el documento, el monto, opciones, todo está acá. Acepto los términos y condiciones, sí, nunca lo leemos, pero aceptamos. Ya aceptamos. Y nos piden acá, pagar, me dicen a mí acá, pagar. Wilfredo, ya puedes pagar. Muy bien. Ingresar al Págalo.p. Como yo estoy registrado en Págalo.p, yo doy clic aquí y sale mi correo y mi contraseña. Y yo ingreso acá. Ingreso porque estoy registrado. Ingreso. Me preguntan cómo quiero pagar. Si con Visa, Mastercard, American Express, Multired. Para mí ahorita lo más sencillo es pagar por Yape. Así que yo voy a entrar a Yape. Yo estoy pagando por Yape ya, estoy confiando en lo que raro que me salga ahora un montón de cosas acá como tarjeta cuando debería salir solamente el teléfono. Creo que se han equivocado nuevamente ya. Yape. Yape. Mire, no tiene por qué salir tarjeta. Tendría que salir solamente Yape, no tarjeta acá. Porque estoy pagando. Voy a cerrar nuevamente. Si yo pongo Yape acá abajo, no sé qué está ocurriendo, ¿ah? Hay un pequeño inconveniente. Vamos a ver qué ha pasado. Yape. Y otra vez sale mi tarjeta. Yo no quiero pagar con tarjeta. Debería salir acá directamente. Ponga su número de Yape, debería salir. Como sale todo el tiempo. Vamos a regresar, profesor. Vamos a regresar. De repente algo ha ocurrido acá mal, profesor Díaz. Vamos a regresar. Ahí estamos grabando, ¿ah? Estamos grabando. Estamos en un programa en vivo, programa en vivo. Así que vamos a ver qué está ocurriendo. Vamos a ver. Nuevamente vamos a ir a Págalo.p. Y habiendo elegido Yape, no sé por qué me salió que pague por medio de mi tarjeta. Y pagar con tarjeta siempre es complicado, hay que poner todos los datos, el código de CCV, no sé, me acuerdo todo lo que implica eso, así que mejor con Yape es más sencillo. Nuevamente, como quien repasamos los conceptos. Un valor, a ver, DNI, número de documento, 02428888. 024288. Agregar a carrito. Acá está, Minjus, el monto, acepto los términos, pagar, acepto los términos, pagar. A ver, estoy siguiendo con la secuencia que ustedes me están mirando, ahora sí me están mirando. Ingresa a págalo.p, ingresé, ingreso. Aquí nos corrió el problema, ¿no? A ver, vamos a ver, nos dice, ¿qué medios quiere usted pagar? Si Visa, Mastercard, American o Yape. Yo quiero pagar por Yape y doy clic en Yape. ¿Ven? No, algo está ocurriendo, chicos. Me hubiera gustado ayudarte, doctor José Luis, pero no entiendo por qué me está saliendo directamente el número de tarjeta cuando debería salir mi número de teléfono para que yo lo ponga y poner la conformidad de la compra nomás y pagar. Pero algo está pasando, José Luis, de repente con el sistema, no sé, pero no puedo ayudarte, José Luis. Pero no es muy complicado, de repente, si se mejora, yo les informo por internet que se ha mejorado el sistema o algo está pasando mal ahorita y te ayudo, ¿ya, José Luis? No puedo ayudarte ahorita. Bien, doctor, bien, ya que Me en hubiera el gustado banco está. igual, pero Sí. prueba en tu casa ahí con tu hijo, con tu esposa, con tus hijos, porque debería salirte ahí, poner número de teléfono y abajo poner el código de aprobación. Y le das, pones el número, el código y paga de frente. Y te descuentan de tu Yape y ya pagaste. Pero ahorita me está pidiendo que yo pague con tarjeta. Y lo que yo menos quiero es poner número de tarjeta, mes, CCV, todos los datos que nos piden.
¿ya? Pero igual creo que igual sirve de ejemplo para que podamos entender de qué se trata, aunque no se completó lamentablemente.